noticias internacionales porque la elección en Perú sigue ocupando la atención a propósito de lo estrecho que han sido hasta ahora los resultados que se dan a conocer a través de la OMPE, que es la Oficina Electoral de Perú, como nuestro CERVEL. Bueno, hasta este minuto tenemos una diferencia mínima en la cantidad de votos con el 98,216% de los votos escrutados. Ha pasado de la delantera Keiko Fujimori de Fuerza Popular con el 50,002% de los votos versus un 49,998% de Roberto Sánchez. Y estamos en la mesa de trabajo con Isel Guerra en esta elección infartante, voto a voto. Sí. Isel Guerra, que de tanto en tanto sube uno, baja el otro, y así hemos estado. Desde anoche, Keiko Fujimori levemente en la delantera. Bienvenida y buenos días. Levemente. ¿Cómo estás, José? Y la verdad es que la diferencia es mínima prácticamente. Son 561 votos. Nada, hasta lo que podemos hacer el recuento, el FP5 a esta hora. De hecho, vamos a revisar precisamente la página, José. Tú ya adelantabas algunos datos. Hasta este momento, las actas contabilizadas son al 98,216%. Y hace solo 7 minutos atrás fue la última actualización. De hecho, y vemos aquí a Keiko Fujimori con el 50,002% de los respaldos, seguido muy de cerca por Roberto Sánchez con el 49,998%. A 3 dígitos, estamos 3 decimales. O sea, en el fondo, si esto se mantiene, Isel, y se oficializa, digámoslo, como un resultado final, tú decías esto puede tomar un par de semanas. Pero, por ejemplo, si nos ponemos en el caso que un resultado así sea consecuencia de 3 semanas más, digamos, o sea, obviamente el candidato perdedor lo va a impugnar o capaz que pida un reconteo de los votos porque es muy estrecho. Es muy estrecho, de hecho, por eso ya el día de ayer y el martes por la tarde las autoridades electorales apuntaban a que este proceso seguramente iba a tardar varias semanas más hasta el conteo final y oficial de los votos, hasta mediados de julio prácticamente apuntaban aquí desde el Jurado Nacional Electoral. Y claro, en la que sin duda, José, es una de las elecciones más inciertas que ha enfrentado Perú en estos últimos años. Keiko ha recuperado el primer lugar, uno que conseguía en las horas posteriores al cierre de las urnas. Aquí ya hemos hablado de este tema, por cierto, gracias al voto del exterior, que es habitualmente un votante más inclinado a la derecha. Y claro, y es bastante llamativo, por cierto, cuando uno comienza a revisar los países, incluido el nuestro. Vamos a partir, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Dale. En ese país está el 30% de los peruanos que vive fuera del país vecino, está precisamente en la nación norteamericana. Y aquí Fujimori consigue el 76,5% de los votos. En España, donde es la segunda comunidad de peruanos más grande del mundo, fuera, por cierto, de nuestra región. En este caso, Fujimori consigue el 60% de los respaldos. En Argentina, el 61%. ¿Qué ocurre en nuestro país? Gana Keiko con el 58%. Esos son aproximadamente 26.000 votos. Pero es bastante llamativo, y ahí podemos entrar a analizar y a conversar, que en el caso de Arica gana Roberto Sánchez. Mira, en esa contienda con el 66% de los votos versus el 33% de Keiko Fujimori. Y en Santiago, aquí en la capital, gana Keiko Fujimori, con el 61% y Sánchez consigue el 38%. Ahí hay una diferencia. Sería interesante analizar ahí también por qué el norte de nuestro país presenta una tendencia de esas características. Y se nos han preguntado bastante en las redes sociales, ante lo estrecho que está este resultado parcial, ¿qué pasa cuando se llegue al conteo final, digamos, cuando se alcanza el 100% de los votos escrutados? Aquí gana el que tiene más votos, aunque sea un voto más. Exactamente, aquí gana el que tiene más votos, independiente de si es 1 o 5 votos más. Por eso también aquí se ha advertido que este proceso va a ser bastante largo, porque si bien ambos candidatos, al menos en un inicio, estaban llamando a respetar los resultados, lo cierto es que va a haber 1.600 actas aproximadamente que hasta este momento son parte de las revisiones que tienen que hacer las autoridades electorales de este país. Y claro, precisamente este proceso es lento, es complejo, por eso se plantea que la proclamación del presidente se va a llevar a cabo solo 2 semanas antes aproximadamente, antes de lo que debería ser el cambio de mando a finales del mes de julio. Hasta este momento hay 1.635 actas observadas, que es el 1,7% del total de actas detrás
de estas elecciones. Y ojo, todavía quedan votos en el exterior, que hay que contabilizar, algunos votos nacionales en Perú que todavía no han ingresado. Por tanto, esta es una elección que se va definiendo literalmente voto a voto, como ha sido durante esta última jornada, y con cambios, partiendo con precisamente Fujimori, que lograba esta ventaja sobre Sánchez estrecha. Vimos el martes por el mediodía prácticamente cuando Sánchez conseguía cambiar. Y se mantuvo como rumbo 2 días en esa posición. Al menos hasta el día de ayer por la tarde, claro, pero eso claro. cambiaba en estas últimas horas y apenas 561 votos es lo que separa a estos dos candidatos. Es que por eso te digo, o sea, el resultado de una región de nuestro país es fundamental, considerando, por ejemplo, lo estrecho que están estos votos. Tú decías que en Chile, ¿cuántos votaron aproximadamente? ¿Cuántos peruanos en Chile? En este ¿O caso, porcentaje? Fujimori conseguía 23.000 votos. Vamos a revisar. O sea, por ejemplo, esa cantidad, que o sea, da vuelta completamente la elección o la cambia de rumbo si es que Sánchez estuviera a la delantera. Claro, exactamente. Así, aquí cualquier diferencia de votos marca, por cierto, estas elecciones. En este caso, José, por ejemplo, en nuestro país, así haciendo el cálculo, 26.000 personas votaron por Keiko Fujimori, 18.300 por Roberto Sánchez. Aquí Sánchez consigue el 41% de los votos en nuestro país, el 58% lo consigue entonces Keiko Fujimori. Es parte, por cierto, de lo que está ocurriendo en nuestra nación, con el 91,103% de las actas escrutadas provenientes de Chile hacia Perú, que recordemos tienen que ser trasladadas en valijas diplomáticas, algo que también hace mucho más lento por lo demás también todo este proceso. Dentro de las últimas declaraciones y antes de seguir avanzando, Fujimori señalaba el día de ayer que hay que actuar con mucha cautela y responsabilidad, hacía un llamado a Sánchez a respetar los resultados finales. Y Sánchez, que si bien al comienzo había planteado que no habrían protestas si es que el escenario era adverso para su figura, bueno, en estas últimas horas se ha sumado hasta cierto punto a estos llamados a movilización que se están convocando para el día de mañana en Perú. Ha matizado las declaraciones. Isel, ¿dónde nos vamos ahora? Vamos a continuar esta revisión internacional en el Medio Oriente con lo que ha estado ocurriendo entre Estados Unidos e Irán en estas últimas horas. Segunda jornada de ataques entre estos dos países. Irán ha lanzado una fuerte advertencia en estas últimas horas, planteando que los ataques de Estados Unidos dejan sin efecto en la práctica el alto al fuego e incluso advierten que la responsabilidad de las peligrosas consecuencias va a recaer sobre la clase dirigente estadounidense. Todo esto porque durante esta madrugada y por segundo día consecutivo, José, se han registrado ataques en esta zona. Washington ha lanzado 2 rondas de ataques contra Irán con una diferencia de apenas 4 horas, ataques a los sistemas de defensa antiaérea, sistemas de comunicación también. Incluso se reportaba de una inmovilización de un petrolero en el estrecho de Omán. Este es el tercero en una semana y que aparentemente este navío se estaba dirigiendo a Irán. Aquí un avión estadounidense disparó 2 misiles a la sala de máquinas de esta embarcación. Y Teherán, por su parte, también ha lanzado ataques contra bases estadounidenses en la región, en Bahrein, en Jordania, en Kuwait. Sin ir más lejos, en este último territorio se plantea que 24 drones han sido lanzados en las últimas 48 horas desde Irán, precisamente contra Kuwait. Hay algunos daños materiales, no hay víctimas fatales, pero sí personas heridas que se han reportado en estas últimas horas en Bahrein, en Kuwait, particularmente una niña que resultó herida leve de 11 años. Todo esto cuando los países están haciendo un llamado a respetar este cese a las hostilidades, entre ellos incluido Rusia. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguraba que les preocupa la situación que está ocurriendo en el Medio Oriente. Están instando a todas las partes al conflicto a contenerse en medio de esta escalada nuevamente y bastante fuerte que vemos en la región. E independiente de estos llamados al cese de las hostilidades, e independiente, insisto, a lo que han sido las declaraciones en días y semanas anteriores, esto parece escalar en agresividad, en violencia. Estamos viendo estos ataques y también declaraciones del propio presidente de Estados Unidos que en cosa de pocos días han cambiado. Por una parte diciendo que estaban muy cerca de alcanzar un acuerdo con Irán y poder dar un cese o una mayor tranquilidad a lo que se vive en Medio Oriente, pero hace pocas horas atrás con una declaración súper amenazante de lo que eventualmente podría pasar en ese territorio. Sí, exactamente. De hecho, recientemente Donald Trump ha advertido con nuevos ataques para esta noche, que serían muy fuertes, se planteaba Trump, por lo demás, a través de su red social
en Truth Social. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional de regreso en nuestra región con lo que está ocurriendo en Bolivia. Continúan las movilizaciones, continúan las protestas y los enfrentamientos con la policía en La Paz. De hecho, esas imágenes corresponden precisamente a lo que ocurría el día de ayer en esta movilización tras una marcha de 15 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de El Alto, que está cerca por lo demás de la capital, para dirigirse precisamente hasta la plaza de armas de la ciudad boliviana. Obreros, campesinos, mineros, transportistas, también profesores se han sumado a estas movilizaciones y que dejaban estas imágenes el día de ayer de enfrentamientos con el lanzamiento de objetos, con la instalación de barricadas, con la utilización también por parte de la policía de gases lacrimógenos, que de hecho lo estamos viendo allí en pantalla, y en medio de la exigencia que no ha bajado el tono de la salida del presidente Rodrigo Paz, que lleva 7 meses al mando de este país en medio de una crisis económica galopante que estaba enfrentando Bolivia en este último tiempo. ¿Por ahora se concentran solo en la capital estas manifestaciones, Giselle? Se han registrado en otras zonas de Bolivia. Lo que ocurre es que en La Paz y El Alto está la situación más compleja debido a los bloqueos y con ello el desabastecimiento y la escasez de combustibles, de medicamentos. Logística. Exactamente. Ahora, un punto importante a considerar en medio de estas protestas, José, es que recientemente el presidente Paz ha promulgado la ley que le permite declarar estado de excepción. No lo ha hecho hasta el momento, pero ya es una facultad que puede utilizar el presidente boliviano. Bien, Isel Guerra, nos encontramos más adelante en este día jueves y nos vamos a ir a la pausa contigo, Isel, y contándote que la temperatura ha subido un poco. ¿Qué tanto? 6.2. Ah, sí. Mira, ya. ahí tenemos una imagen de Farellones, bueno, ahí es mucho más bajo, pero en el centro de la capital estamos en 6.2 a diferencia de 1.5 que teníamos hace un poco rato. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con Voces del Poder. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.